De la congresista López Córdoba, el Congreso de la República acuerda saludar y expresar su reconocimiento a la provincia de Yungay con motivo de conmemorarse el próximo 28 de octubre el 108º aniversario de su creación política. De la congresista Solorzano Flores, que el Congreso de la República acuerda. Esta es una transmisión en vivo y en directo desde el hemiciclo del Congreso de la República, cuando son las 5:17. El relator viene haciendo los saludos correspondientes y en estos instantes nos indican que uno de los proyectos también que van a ser debatidos es el proyecto de ley 364, que propone autorizar la regularización de la situación jurídica de los extranjeros y provenientes de países con los cuales Perú haya suscrito tratado de libre comercio y que se encuentren en el país en situación migratoria irregular. Este es el proyecto presentado por la Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional. También acá nos alcanzan que la Comisión de Relaciones Exteriores ha presentado el proyecto de resolución legislativa 960, que propone aprobar el tratado sobre transferencias de personas condenadas entre la República de Perú y el Reino de los Países Bajos, hecho el 12 de mayo del 2011 en la ciudad de La Haya, Reino de los Países Bajos. Son algunos de los proyectos que van a ser debatidos en los próximos minutos como parte de la agenda del Pleno que está programado para hoy, jueves 18 de octubre. Del congresista Guayama Negra, el Congreso de la República acuerda expresar el saludo y el reconocimiento del Parlamento Nacional a las autoridades civiles, políticas y militares del distrito de La Brea, Negritos, de la provincia de Talara, del departamento de Piura, al conmemorarse el 31 de octubre del año en curso su 80º aniversario de creación política. Del congresista Guayama Negra, el Congreso de la República acuerda expresar el saludo y el reconocimiento del Parlamento Nacional a las autoridades civiles, políticas y militares del distrito de Villavista, de la provincia de Sullana, del departamento de Piura, al conmemorarse el 21 de octubre del año en curso su 58º aniversario de creación política. Del congresista Apaza Ordóñez, el Congreso de la República acuerda saludar cordialmente al Frente de Desarrollo Integral de la parte alta de Paucarpata y aledaños de la ciudad de Arequipa por celebrarse su 10º aniversario de fundación. Del congresista Acuña Peralta, el Congreso de la República acuerda saludar al distrito de Mochumi, ubicado en la provincia de Lambayeque, en la persona de su alcalde Alexander Rodríguez Alvarado, con motivo de declarar este 26 de octubre su 188º aniversario de creación. Del congresista Ceballos Salinas, el Congreso de la República acuerda expresar su más cordial saludo y felicitación al distrito de Samegua al conmemorar su 178º aniversario el 8 de noviembre del presente año. Del congresista Monterol Abregu, el Congreso de la República acuerda expresar el saludo y felicitación del Congreso de la República al distrito de Cochacasa, provincia de Angaraes, departamento de Huancavelica, con ocasión de celebrar este 30 de octubre su 28º aniversario de creación política. Del congresista Lewis del Alcázar, el Congreso de la República acuerda expresar su saludo y felicitación
al distrito de Villa Belén, provincia de Maynas, región Loreto, al conmemorarse el 5 de diciembre del presente año el 13º aniversario de su creación política. De la congresista Tevez Quispe, el Congreso de la República acuerda expresar su más cálido saludo y felicitación a nombre del Congreso de la República a la Empresa Municipal de Festejos del Cusco, EMUFEC, encargada de rescatar la cultura viva cusqueña con motivo de celebrar el 26 de octubre del 2012 el 25º aniversario de vida institucional. Del congresista Guayama Neira, el Congreso de la República acuerda expresar el saludo y reconocimiento del Parlamento Nacional a las autoridades civiles, políticas y militares del distrito de Máncora, de la provincia de Talara, del departamento de Piura, al conmemorarse el 14 de noviembre del año en curso su 104º aniversario de creación política. Del congresista Monterol Labregú, el Congreso de la República acuerda expresar el saludo y felicitación del Congreso de la República al distrito de Huaychocolpa, provincia de Huancavelica, departamento de Huancavelica, con ocasión de celebrar este 29 de octubre su 59º aniversario de creación política. Buenas tardes para los señores congresistas que se hacen presentes en los últimos minutos. Tiene la palabra el congresista Lescano. Presidente, muchas gracias. Muy buenas tardes a los colegas. Señor presidente, el primer proyecto de ley que se vio el día de hoy por la mañana fue el proyecto de ley 1383, referido a precisar algunos puntos de la Ley de Aeronáutica Civil del Perú. Yo he presentado, señor, una reconsideración porque consideraba y considero que hay vulneraciones de carácter constitucional. Sin embargo, señor presidente, los funcionarios de la Cancillería se han acercado y me han dado una explicación que no me han convencido, pero entiendo que ellos han tomado una decisión en donde el Perú mantiene una línea, que han hecho un plan de trabajo, una estrategia, y consecuentemente yo no voy a poner piedras en el camino. Y por lo tanto, señor presidente, bajo responsabilidad de dichos funcionarios y de la Cancillería, voy a retirar la reconsideración. Así estoy presentando un escrito, señor, con los documentos y los nombres de las personas de Cancillería que se han constituido a esta sesión plenaria, a darme la explicación correspondiente. Yo no voy a hacer ningún problema, señor, porque se trata de intereses nacionales, que entiendo que la Cancillería haya establecido un marco de trabajo y un punto de encuentro en las estrategias para defender los intereses nacionales, pero quiero dejar expresa constancia de esta situación, señor, alcanzando el escrito correspondiente y retirando la reconsideración presentada el día de hoy. Gracias, señor presidente. Retirada la reconsideración, se continúa con el trámite correspondiente del dictamen aprobado en el Pleno. Siguiente punto. Congresista Sarmiento. Presidente, agradecerle por su comprensión. Es para comunicar a la representación nacional que la embarcación pesquera que había desaparecido hace 8 días en Paita, que salió a pescar el día 20 de septiembre y que debió regresar el 10 de octubre porque es una embarcación pesquera de pesca de altura, y ellos demoran de 10 a 20 días en alta mar, fuera de las 200 millas. Esta embarcación el día 11, que estaba de regreso a puerto, se quedó sin combustible, me acaban de comunicar, y se desapareció 7 días. Ha aparecido en la frontera con el Ecuador una embarcación ecuatoriana,
le ha entregado combustible y ya están a puerto. Hoy día a las 5 de la tarde, 6 de la tarde, esos 7 tripulantes están llegando en su embarcación al puerto de Paita. Eso, señor presidente, porque no tenemos todavía una legislación en la cual debe considerar las características técnicas de las embarcaciones para este tipo de pesquería, señor presidente. Vamos a invocar a la ministra de Producción que se priorice los estudios para poder tener embarcaciones para pesca de altura, que tenga un estudio concienzudo de parte de IMARPE y del Ministerio de Defensa para que ellos puedan elaborar las características que deben tener estas empresas o estas pesquerías para que no suceda lo que viene sucediendo, presidente. Gracias. Buena noticia, congresista Sarmiento. Siguiente punto. De la Comisión Agraria, proyecto de ley 1555, se propone establecer nuevos plazos para el ejercicio del derecho de adquisición preferente de acciones del Estado en empresas agrarias azucareras y para actualizar el cronograma de pagos. Se va a iniciar la sustentación del proyecto de ley 1555 por el que se propone establecer nuevos plazos para el ejercicio del derecho de adquisición preferente de acciones del Estado en empresas agrarias azucareras y para actualizar cronograma de pagos, dispensado del dictamen de la Comisión Agraria por la Junta de Portavoces. Tiene la palabra el congresista Zamudio, vicepresidente de la Comisión Agraria, hasta por 10 minutos. Señor presidente, para sustentar el proyecto de ley 1555, ingresado el 16 de octubre a la Comisión Agraria y exonerado del trámite de comisión y publicación. Dicha norma establece nuevos plazos para el ejercicio del derecho de adquisición preferente de las acciones del Estado en empresas agrarias azucareras y para actualizar el cronograma de pago. Señor presidente, esta norma tiene antecedentes conocidos por la representación nacional. Mediante ley 29299, ley de ampliación de la protección patrimonial y transferencia de participación accionaria del Estado a las empresas agrarias azucareras, se ordenó a la Agencia de Promoción de Inversión Privada, Proinversión, iniciar el proceso de transferencia de la participación accionaria que el Estado tiene en las empresas agrarias azucareras. Posteriormente, mediante ley 29388, se modificó el artículo de la ley 29299, otorgándose a los trabajadores de las empresas agrarias azucareras el derecho de adquisición preferente de las acciones de titularidad del Estado de dichas empresas. Para tales efectos, mediante ley 29678, ley que establece medidas para viabilizar el régimen de las empresas agrarias azucareras, se establecieron medidas para viabilizar el régimen, regulándose, entre otros, la posibilidad de que los trabajadores de las referidas empresas adquieran las acciones de propiedad del Estado con las deudas laborales exigibles a las empresas agrarias azucareras. Asimismo, mediante ley 29822, ley que facilita la transferencia de las acciones del Estado en las empresas azucareras a favor de los trabajadores, se dictaron disposiciones complementarias con el objetivo de facilitar la transferencia de las acciones del Estado a los trabajadores de las empresas agrarias azucareras, precisándose en los numerales 1 y 2 del artículo 2 de la referida norma los criterios para la fijación del precio de dichas acciones. Mediante decreto supremo número 037/2012 EF, decreto que aprueba las disposiciones reglamentarias que regulan el ejercicio del derecho de adquisición preferente de los trabajadores de las empresas agrarias azucareras a que refiere la ley 29822, se aprobaron disposiciones reglamentarias que regulan el derecho de adquisición preferente de los trabajadores de las empresas agrarias azucareras, estableciéndose en el litoral y artículo 4 del referido dispositivo, que en el caso de que las empresas agrarias azucareras cuyas acciones no
estuvieran inscritas en la Bolsa de Valores de Lima, así como en el caso de las acciones inscritas en que no tengan cotización bursátil o que teniéndola no cumplan con la regla establecida en el literal I del indicado artículo, el precio de la acción corresponderá a su valor contable, entendiéndose por tal a la diferencia entre el activo y el pasivo, de acuerdo con los estados financieros de la empresa al 31 de diciembre del 2011. Aprobados, los mismos que son aprobados por la Junta General de Accionistas, dividido entre el número total de acciones. Señor presidente, el artículo único de la Ley 29905 de julio del 2012 establece los nuevos plazos para el ejercicio del derecho de adquisición preferente de las acciones del Estado en las empresas azucareras comprendidas en el literal I del artículo 4 del Decreto Supremo 037/2012 EF. Y se determina que en el supuesto contemplado en el literal I, en el artículo 4 del Decreto Supremo 037/2012 EF, las empresas agrarias azucareras que no hubiesen transferido las acciones del Estado a sus trabajadores por no haber aprobado los estados financieros auditados conforme a su derecho de adquisición preferente establecido en el artículo 3 de la Ley 29678, tenían nuevos plazos a saber: un plazo no mayor de 60 días naturales computados desde la vigencia de la presente ley para aprobar los estados financieros auditados hasta el ejercicio económico del 2011 por la Junta General de Accionistas, bajo responsabilidad civil y penal de sus administradores en caso de incumplimiento. Un plazo de 90 días naturales computados desde la aprobación de los estados financieros auditados por las empresas agrarias azucareras, en el cual Proinversión otorgará el plazo a los trabajadores azucareros y el derecho para ejercer la adquisición preferente de las acciones de propiedad del Estado, conforme a la Ley 29822, y de las acciones que resulten luego de concluido cualquier procedimiento de capitalización a favor del Estado. Asimismo, indicó que si los trabajadores hubiesen cancelado el precio de las acciones del Estado adquiridas con sus acreencias laborales de conformidad con el artículo 3 de la Ley 29678, modificado por la Ley 29822, tales acreencias se extinguirían hasta el monto utilizado para la adquisición de las acciones. Para ello, las empresas agrarias azucareras, en un plazo no mayor de 90 días naturales, deberán actualizar el cronograma de pagos ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de Propiedad Intelectual, INDECOPI. Señor presidente, a la fecha, el plazo fijado por la Ley 29905 está por vencerse el 8 de noviembre del 2012. Sin embargo, dicha transferencia no se ha realizado en favor de los trabajadores. Quinto, entendiéndose que el procedimiento de venta está a cargo del Estado a través de Proinversión y que hasta la fecha esta entidad, pese al plazo transcurrido 60 días y de los 90 otorgados por ley, no han designado la sociedad de agentes de bolsa para intermediar la operación de venta, se hace necesario y urgente que el Congreso amplíe los plazos para la venta y actualización del cronograma de plazos que las empresas azucareras hayan presentado ante INDECOPI para su aprobación y cumplimiento obligatorio, conforme al artículo 3 de la Ley 29299, modificado por la Ley 29822. Señor presidente, considero que por las razones expuestas son suficientes para considerar la aprobación del proyecto de ley 1555-2012 por tratarse de un tema que afecta a los intereses de los trabajadores de las industrias azucareras del Perú. Pediría, señor presidente, por su intermedio, que el señor relator dé lectura al texto sustitutorio que tenemos. Señor relator, de lectura mientras se va repartiendo el nuevo texto. Texto sustitutorio presentado el 18 de octubre de 2012 a las 17:15 horas. Ley que establece nuevos plazos improrrogables
para el ejercicio del derecho de adquisición preferente de acciones del Estado en empresas agrarias azucareras y para actualizar cronograma de pagos. Artículo 1. Nuevo plazo para ejercer el derecho de adquisición preferente. En el caso que las empresas agrarias azucareras comprendidas en el supuesto contemplado en el literal 2 del artículo 4 del Decreto Supremo 037-2012-EF, decreto que aprueba las disposiciones reglamentarias que regulan el ejercicio del derecho de adquisición preferente de los trabajadores de las empresas agrarias azucareras a que se refiere la Ley 29.822, que no hayan concluido con el proceso de transferencia de las acciones del Estado, Proinversión deberá, en el plazo de 120 días naturales, computados desde la vigencia de la presente ley, otorgar a los trabajadores azucareros el derecho para ejercer la adquisición preferente de las acciones de propiedad del Estado, conforme a la Ley 29.822, y de las acciones que resulten luego de concluido cualquier procedimiento de capitalización a favor del Estado. Proinversión deberá informar mensualmente a las comisiones de Economía, Banca y Finanzas e Inteligencia Financiera y Agraria del Congreso de la República del cumplimiento de la presente norma. Artículo 2. Nuevo plazo para actualizar el cronograma de pagos. En caso que los trabajadores hubiesen cancelado el precio de las acciones del Estado adquiridas con sus acreencias laborales, de conformidad con el artículo 3 de la Ley 29.678, modificado por la Ley 29.822, en cualquiera de las empresas agrarias azucareras, tales acreencias se extinguirán hasta el monto utilizado para la adquisición de las acciones. En un plazo no mayor de 120 días naturales computados a partir de la vigencia de la presente ley, todas las empresas agrarias azucareras deberán actualizar y presentar el cronograma de pagos ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad y de la Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI. Para su aprobación, dicho cronograma es de cumplimiento obligatorio para las empresas agrarias azucareras y sus acreedores, conforme al artículo 3 de la Ley 29.299, modificado por la Ley 29.822. Artículo 3. De la modificación de normas conexas y reglamentarias. Modifícase todas las normas que se opongan a la presente ley. Congresista Zamudio Briceño, vicepresidente de la Comisión Agraria. Tiene la palabra el congresista Simón. Presidente, para sumarme al pedido hecho por los congresistas que firmaron este documento de texto sustitutorio, porque en efecto Cayaltí es todo un sacrificio, toda una historia, y daría la impresión, presidente, que en función a todo el esfuerzo que hizo el gobierno regional y de Lambayeque, todo lo que significó la experiencia de Pomalca y Tumán, a veces hacemos leyes en el Congreso y no se beneficia justamente a quien tenemos que beneficiar. Yo creo que va a llegar un momento, presidente, en que tengamos que hacer, sin ningún tipo de pasión, una investigación de qué pasa con las empresas azucareras y quiénes se benefician con las leyes que nosotros damos. Porque en los últimos meses he podido observar cómo grupos que ya tienen acciones, tienen empresas, no satisfechos con lo que tienen, quieren más. Y entonces, en lugar de ayudar a la formalización de la empresa que estamos buscando, en lugar de ayudar para que los trabajadores que viven ya en un distrito puedan convivir pacíficamente, puedan mejorar, dividen a la población, dividen a los trabajadores, intentan comprar acciones antes de tiempo a precios que son ridículos, aprovechando el hambre y la necesidad de la gente. No se satisface todavía, no se hace justicia a los jubilados de las empresas, y entonces tenemos empresas bonantes, empresas que aparentemente están bien, pero la pobreza sigue exactamente igual. Por lo tanto, presidente, no solamente deberíamos permitir que se postergue este cronograma de pagos, ¿no es cierto?, actualizar el cronograma de pagos y la adquisición preferente de las acciones, sino creo que de alguna otra manera el Congreso debería investigar qué pasó con lo anterior. ¿Por qué Proinversión, por ejemplo, está valorando las acciones Cayaltí a menos de un sol, perjudicando a los jubilados y perjudicando a la propia empresa? Entonces, presidente, no sé si quien hizo este proyecto podría poner un artículo
que permita hacer el seguimiento de esto, a pesar de que la ley lo dice, ¿no? Porque aquí se dice, entréguese a los trabajadores, pero ¿cómo sabemos que en efecto las acciones llegan a los trabajadores? ¿Y cómo no sabemos que media hora más tarde esos trabajadores ya vendieron sus acciones? Entonces, ¿para quién estamos trabajando, presidente? ¿Para quién estamos trabajando, señores congresistas? ¿Para los trabajadores? ¿Para los jubilados? ¿Para la empresa? ¿O estamos trabajando para un grupo de empresarios que pueden tener todo el derecho a adquirir acciones? Pero acciones pues al precio justo. Hay señores que han dado su vida 40, 50, 60 años por las empresas azucareras y se mueren de hambre. Y sus acciones no valen nada. Entonces yo creo, presidente, para que esto sea absolutamente justo, tendríamos que poner algún artículo que prohíba y que haga seguimiento al seguimiento de las acciones que se entregan a los trabajadores, porque de lo contrario estaríamos beneficiando a grupos que no les corresponde, presidente. Entonces preferiría que se agregue un artículo a este proyecto. Congresista Aguinaga, después el congresista Velázquez y después la congresista Chávez. Gracias, presidente. Los que venimos de Lambayeque y representamos a Lambayeque, sabemos la situación del campo. Como consecuencia de la reforma agraria del gobierno del general Velasco, el campo no ha podido recuperarse. El Estado peruano aún conserva paquetes accionarios cuyo derecho preferente de adquirirlos los tienen los trabajadores de las antiguas cooperativas, hoy empresas agrarias azucareras. Esto es parte de la inclusión social. Fatalmente, en Cayaltí, la luz de esperanza que se vivió con la fiducia los condujo a que la deuda se cuatriplique y por ende estén cada día más alejados de poder tener un ingreso cabal, real, que pueda darles un sostén. Proinversión seleccionó o se hizo un concurso para las sociedades agentes de bolsa para la venta de estas acciones, pero este concurso se ha truncado porque agentes de bolsa tenían conflictos de interés y es evidente que el precio de las acciones no iba a ser el que con justa esperanza tenían los trabajadores. Por ello es que, señor presidente, a la representación nacional, es importante poder conceder a que Proinversión pueda tener esta prórroga en el plazo de tiempo para que logre tener la sociedad agente de bolsa para conducir esta venta preferencial de las acciones, para que puedan de la misma manera tener un nuevo plazo para actualizar y presentar un cronograma de pagos ante el Indecopi para su aprobación. Por eso reiteramos, señor presidente, la importancia de esta prórroga y de la misma manera, a través de la Comisión Agraria, darle un impulso a Proinversión para que esta situación tan anhelada por los trabajadores se pueda hacer una firme realidad y volvamos a ver que Cayaltí sea pues la azucarera que siempre fue y que por estas fatalidades de estos años dejó de serlo. Gracias, presidente. Gracias, congresista Aguinaga. Congresista Velázquez. Presidente, yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que ha expresado mi colega el congresista Yehude Simons, pero hay que poner en contexto de qué se trata esta iniciativa legislativa. A Proinversión se le dio un plazo para que pudiera hacer un procedimiento transparente que permita contratar una sociedad agente de bolsa que intermedie las acciones que el Estado le iba a entregar en forma preferente a los trabajadores.
el Estado en Cayaltí tiene un poco más del 20% de acciones producto de la capitalización de las obligaciones sociales que la empresa ha tenido durante los últimos años, y esas acciones, por decisión del expresidente Alan García, las acciones del Estado se las hemos entregado en Pomalca, en Tumán, a los trabajadores, y falta Cayaltí. Y en Cayaltí ya no hay ningún privado, sino en Cayaltí está COFIDE, o sea, está el Estado. Lamentablemente, por razones que será momento de discutirlos en otro momento, COFIDE no ha tenido una presencia significativa en Cayaltí, antes bien se ha dedicado a arrendar los terrenos de Cayaltí a terceros, y por eso que las deudas de Cayaltí hoy día son casi 160 millones de soles. Entonces, en este contexto, yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que ha planteado Yehude Simons. Fíjense, por darle plazos muy cortos a Proinversión, han hecho un procedimiento de selección de la sociedad agente de bolsa, la que va a intermediar, es la empresa que intermedia las acciones del Estado para entregárselas a los trabajadores. Han hecho un concurso y según el argumento que dieron en la Comisión Agraria, dijeron que por transparencia invitaron a todas las sociedades agentes de bolsa. ¿Quién gana ese concurso de selección por invitación? Gana la sociedad agente de bolsa del Banco Continental. Pero de pronto por ahí aparece alguien y dice, oiga, pero ¿cómo va a ser esa sociedad agente de bolsa la que intermedie si Cayaltí le debe al Banco Continental 60 millones de soles? Entonces, al haber esta incompatibilidad, obviamente esta empresa se ha tenido que retirar. La segunda empresa también. Y por eso que Proinversión ha dejado sin efecto ese procedimiento de adjudicación. Entonces lo que hay que hacer ahora es darle un plazo razonable. Hay que darle un plazo razonable a Proinversión para que haga no un procedimiento de selección por invitación. Algunos cuestionan la invitación a dedo. Entonces, como el 8 de noviembre se vence el plazo, si nosotros dejamos las cosas como están, va a tener que ser una invitación directa. Entonces hay que darles el plazo suficiente a Proinversión para que haga un concurso público, transparente, contraten una buena sociedad agente de bolsa, pero recogiendo la preocupación de Yehude Simons, yo quiero proponerle al presidente, si me presta atención al presidente de la comisión, yo quiero proponerle, el objetivo de esta ley es entregarle las acciones a los trabajadores, pero por si acaso no como regalo, sino como pago por las acreencias laborales que la empresa tiene con ellos, a los trabajadores activos. Estamos hablando de un poco más del 20% de las acciones. Entonces, no sería justo, y por eso comparto la preocupación de Yehude, que ahora, si nosotros le damos un plazo de 90 días, ahora le entreguemos las acciones, le entreguemos las acciones a los trabajadores a un valor contable hecho al 31 de diciembre del 2011. Ya ha pasado un año más y como dice Yehude Simons, estas acciones deben costar más. Entonces yo le voy a presentar una propuesta de un artículo para que la valorización de las acciones a lo que se remite la ley sea la que se haga el 31 de diciembre del 2012. En ningún caso los trabajadores se ven afectados, sino en todos los casos se van a ver beneficiados. Por eso creo que si logramos incorporar este artículo, se hace una nueva valorización contable y el precio de la acción obviamente será otra, mejor, y eso va a beneficiar a los trabajadores. Ahora, con respecto a lo que siempre se dice, los grupos económicos que quieren entrar, unos quieren entrar, todo el mundo quiere hacer negocios en el país y cuando se discuten estas leyes siempre se trata de poner en cuestión las iniciativas que se presentan. Por si acaso, en Cayaltí está COFIDE, está el Estado, y tenemos que entregar esas acciones ya, porque a pesar, y que paso por reconocer que algunos cuestionan, por ejemplo, que Yehude Simons a Cayaltí haya llevado COFIDE. Cayaltí estaba quebrada cuando Yehude Simons fue presidente regional. Pero gracias a Dios, a pesar de esas obligaciones que son más de 100 millones de soles, lo que sí se ha mantenido intangible son las 6.000 hectáreas. Que hace 15 años costaban 100 soles, hoy día cuestan $20.000, o sea, hay patrimonio ahí. Y ese es el mérito que hay que resaltar de la decisión audaz que tuvo Yehude Simons. A pesar de que COFIDE, y siempre pues donde el Estado está ahí,
no hay buenos resultados, por eso que ellos fueron a sanear la empresa y ahora la empresa debe más de lo que ellos recibieron contablemente en su momento. Pero repito, hay un patrimonio muy importante ahí, hay 6.000 hectáreas que hoy día tienen un valor de mercado muy importante y que es el respaldo de todos los trabajadores. Lo que yo sí le pido al presidente de la comisión, que no precipitemos. Si Proinversión, que es el Estado, le va a entregar a una sociedad agente de bolsa, esta, obviamente teniendo la información contable al 31 de diciembre del 2012, porque si lo hacemos al 31 de diciembre del 2011, vamos a perjudicar a los trabajadores, vamos a vender a precio de regalo las acciones. Entonces, al 31 de diciembre de 2012, y obviamente garantizar en la norma, precisar, si el procedimiento rápido de selección por invitación a las sociedades agentes de bolsa se ha caído en 2 meses, y esa es la razón por la que tenemos que ampliar un nuevo plazo. Y ya el Ministerio de Economía ya explicará por qué razones se precipitó un procedimiento rápido que lo único que ha hecho es dejar sin efecto esa contratación y hoy día no hay empresa que pueda intermediar para poder entregar las acciones a los trabajadores. Me parece que el plazo de 4 meses sería el más prudente, porque no hay que olvidar que un procedimiento de selección de la sociedad agente de bolsa demora entre 20 y 30 días, en el mejor de los casos sin licitación. Pero como Proinversión está autorizado para hacer un procedimiento de selección, lo dejamos ahí. Pero segundo, además, los trabajadores tienen que estar bien informados y tiene que haber una doble ronda para que puedan estar informados y puedan vender sus acciones, o mejor dicho, comprarlas en las mejores condiciones. De tal manera, señor presidente, que yo quiero compartir la preocupación de Yehú Decimos, si hay que poner algún artículo adicional ahí para garantizar que las acciones lleguen a los trabajadores. Eso lo podemos hacer. Lo que no podemos hacer es compulsivamente violentar la voluntad de los trabajadores porque están impagos y comprarles a precio de regalo, sus acciones. Yo he podido ver papeles en la Comisión Agraria de algunos empresarios que le han dado $200 a los trabajadores a cuenta de su compra futura de sus acciones. Me gustaría proponer un artículo para declarar nulo esos contratos, porque obviamente se han hecho esos adelantos en forma compulsiva, pero yo creo que ahí estamos entrando en el ámbito de lo privado. Entonces, cuando se haga una buena licitación para contratar la sociedad agente de bolsa, cuando se revaloricen las acciones al 31 de diciembre de 2012, yo creo que también los trabajadores tienen la libertad de venderle a cualquier grupo económico, al grupo Gloria, al grupo Oviedo, al grupo del señor Roncal de Pucalá. Todos tienen el legítimo derecho de comprarlo. Lo único que nos tenemos que preocupar nosotros es que le paguen. El que más le paga a los trabajadores, ese debe ser el que debe ser la persona a la que el trabajador debe venderle sus acciones. Por eso, señor presidente, yo voy a redactar un artículo, una disposición complementaria. Le pido al presidente que la pueda evaluar a los efectos de que esto permita garantizar que se ponga a valor actual el precio de la acción para que esto no pueda de ninguna manera afectar a los trabajadores. Gracias, presidente. Gracias, congresista Velázquez. Tiene la palabra la congresista Marta Chávez. Sí, gracias, presidente. Creo que esta es la 4ª oportunidad, presidente, en que una norma similar viene aquí, y la 4ª oportunidad en la que tenemos que hacer la observación, qué es lo que está pasando, de quién es la responsabilidad de que estas leyes de la República, que contienen un mandato que además beneficia a trabajadores de las empresas azucareras, no se lleve a cabo. Las distintas leyes que hemos aprobado obligaban, por ejemplo, en un plazo perentorio a que las empresas azucareras presentaran aprobados sus estados financieros auditados. De otro lado, presidente, se daba plazos para que Indecopi y para que la misma Proinversión cumpliera una serie de requisitos tendientes a hacer que se cumpla con esta adquisición de esta transferencia
de los porcentajes minoritarios. Tengo acá los porcentajes minoritarios que actualmente posee el Estado en el accionariado de estas empresas azucareras. En Cayaltí es un 23%, en Andahuasi un 10%, en Pomalca 33% y en Tumán un 7%. Si me piden una interrupción al congresista Velázquez. Sí. Congresista Velázquez, tiene la palabra. Solamente decirle a la congresista que el proceso se ha avanzado. En Pomalca y Tumán ya no está el Estado, ya se le transfirió las acciones a los trabajadores, o sea, el Estado ya no está. Solamente está en Andahuasi y en Cayaltí. Pero en Cayaltí está el Estado, está no solamente como tiene un porcentaje de 23% de las acciones, sino que está administrando la empresa. Y en Andahuasi todos sabemos el problema que hay, y ese es otro tema. Gracias, congresista. Puede continuar, congresista. Gracias. Lo cierto es que, sin embargo, porcentajes más, porcentajes menos, presidente, actualmente hay todavía un porcentaje de accionariado del Estado que no se puede transferir a los trabajadores de las empresas azucareras y, al contrario, existen acreencias de carácter laboral que, según tengo información, van creciendo con el tiempo. Ahora, desde ese punto de vista, presidente, no hay ninguna duda de que es necesario facilitar la transferencia a los trabajadores, sobre todo en pago de las acreencias laborales que tienen las empresas azucareras con sus trabajadores, o las acreencias que los trabajadores tienen con sus empleadores, y que entonces la transferencia de las acciones que tiene el Estado puede hacerse en pago de esos adeudos. Sin embargo, vuelvo a insistir, presidente, en el artículo 2 de esta norma, así como en los artículos correspondientes de las anteriores normas que hemos dado, prorrogando el plazo o dando plazo para que se produzca esta transferencia, no se hace la aclaración, presidente, respecto a que si el Estado tiene un porcentaje minoritario del accionariado, obviamente en ese mismo porcentaje la responsabilidad que el Estado tiene respecto de las acreencias laborales. Por lo que, si se transfieren las acciones del Estado en pago de las acreencias laborales, lo justo es que se extinga la obligación del Estado. Pero no puede ser, y acá se presta el articulado, o el fraseo del articulado se presta a considerar que el Estado va a transferir sus acciones en pago de acreencias laborales, incluso por los porcentajes que le corresponderían cubrir a los accionistas particulares. Y me refiero a esto, presidente, porque vuelvo a leer en el artículo 2 este párrafo. Dice: en caso que los trabajadores hubieran cancelado el precio de las acciones del Estado adquiridas con sus acreencias laborales, es decir, una compensación, te pago disminuyendo mis acreencias laborales, ¿no?, y me hago titular de esas acciones, dice: en cualquiera de las empresas agrarias, tales acreencias se extinguirán hasta el monto utilizado para la adquisición de las acciones. Yo insisto, presidente, se tendría que decir: tales acreencias se extinguirán en la parte que le corresponde al Estado, pero no puede decirse tales acreencias se extinguirán así genéricamente, con lo cual puede significar que el Estado transfiere sus acciones compensando las acreencias que tiene, pero además beneficia extinguiendo la parte de responsabilidad de los otros accionistas. Entonces yo sugiero, presidente, reitero, que se agregue a este párrafo del artículo 2 que la extinción de las acreencias se hará en los adeudos que son de responsabilidad del Estado, porque tal como está señalado aquí, aparece como que el Estado va a entregar sus acciones a cambio de los adeudos o las acreencias laborales que tienen los trabajadores, y las van a extinguir en el monto a que ascienden esas acciones, cuando lo justo es que se extingan solo en la parte que es de responsabilidad del Estado, quedando pendiente lo que le corresponde cubrir a los accionistas que no son accionistas que no son el Estado, o sea, los accionistas privados. Quiero decir, por ejemplo, que si en Andahuasi el Estado tiene un 10% del accionariado, si transfiere ese 10% del accionariado a sus trabajadores
y los trabajadores pagan con las acreencias, solamente se extinga la parte que le corresponde al Estado, pero no las acreencias por todo el monto que el Estado está transfiriendo. Entonces, presidente, yo creo que es necesario hacer esa aclaración, porque si el Estado transfiere 100 soles, imaginemos, en sus acciones, pero de las cuales solamente debe 10, y se pone en la ley que al transferir esos 100 se van a extinguir 100 soles en acreencia, le está regalando 90 soles a los accionistas privados. Entonces, es necesario hacer esta precisión en el artículo 2, en el primer párrafo. Gracias, presidente. Gracias, congresista Chávez. Tiene la palabra el congresista Rodríguez. Señor presidente, creo que no encuentro ninguna incompatibilidad en cuanto a las exposiciones que aquí se han brindado, pero quiero hacer una pequeña remembranza de la finalidad de esta norma. Son los dispositivos legales, Ley 29822, la Ley 29905, entre otras, que establecen estos mecanismos para facilitar las transferencias de las acciones que tiene el Estado a favor de sus trabajadores. Con normalidad se han producido estas transferencias en las empresas azucareras de Pomalca y Tumán. Sin embargo, la empresa Cayaltí, que hoy ocupa nuestra atención, no ha podido hacer de la misma manera. Se ha señalado aquí hasta la saciedad que se han producido algunas tremendas irregularidades, señor presidente, cuando Proinversión hace la convocatoria para poder designar a la sociedad agente de bolsa. Señor presidente, un velo de muchísima incertidumbre cuando determinan como ganador, en primer lugar, aquí lo ha señalado, a una sociedad agente de bolsa del Banco Continental, que queda en primer lugar, y luego se demuestra que el Banco Continental era acreedor precisamente de la empresa Cayaltí y hacía este trabajo por 6.000 soles. El segundo lugar, yo lo voy a decir, porque esta denuncia se ha dado en la Comisión Agraria, lo ocupó la sociedad agente de bolsa Cartiza, de quien se pueden establecer, y aquí muestro, solicitudes presentadas por los trabajadores, donde muestran contratos de acciones a futuro para que le vendan a estos intermediarios, precisamente, aquí está, señor, hagan los amigos congresistas de Chiclayo. También tenemos el traspaso sin nombre, pero con la firma del trabajador, de quienes se dicen habrían pagado por sus acciones a futuros sumas irrisorias, así como también un documento para la inscripción a favor de uno de estas personas que estaba intermediando. Señor presidente, este proceso queda aproximadamente 20 días y nosotros no podríamos hacer más en nuestra condición de congresistas sino señalar claramente que para que este proceso se dé válidamente, que el plazo se extienda, señor presidente, como aquí se ha pedido en la Comisión Agraria, como aquí se ha traído a ese dictamen. No hay apresuramientos, porque si no tendrían que designar a invitación y a dedo a la sociedad agente de bolsa para que haga este trabajo. Y quiero compartir y suscribir las palabras del congresista Velázquez Quesquén, cuando aquí señalan que las acciones deben cotizarse a diciembre de este año, para que los trabajadores no pierdan en ninguna de las circunstancias. En ese sentido, señor presidente, también suscribo lo que ha dicho la congresista Marta Chávez, en el cual que hay que precisar que se refiera que el efecto cancelatorio de las acreencias laborales que hayan sido utilizadas para comprar acciones del Estado debe quedar claramente estipulado. Con esto, señor presidente, más una investigación que debe abrirse para señalar cómo es que desde hoy en día se han producido estos intentos de comprar los derechos y las acciones de los trabajadores, no puede concretarse a futuro en desmedro precisamente de quienes hoy en día nosotros hemos legislado y a favor de los que menos tienen, que son los trabajadores. En ese sentido, mi respaldo a este proyecto de ley, y suscribo, señor presidente, la posición del congresista Velázquez Quesquén, conspicuo hombre de leyes y luchador por la tierra de Lambayeque, y como hablaban ya todos los hermanos del norte, no podía quedarse la libertad también. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista Rodríguez. Tiene la palabra el congresista
Acuña. Presidente, buenas tardes. Señor representante de diferentes regiones, buenas tardes. De verdad, estimados representantes, que este tema de las empresas azucareras, para lo que somos de Lambayeque, lo vemos como leyes totalmente ficticias, porque en la verdad y la realidad que no benefician a los trabajadores. Muchos de los congresistas actuales son nuevos y no conocen toda la historia que ha pasado con las leyes que han dado respecto a los trabajadores con el pretexto de beneficiarlo, pero que finalmente hay grupos económicos que se han apropiado de las empresas azucareras, como 30.000 hectáreas de tierra se han apropiado en Lambayeque con el pretexto que la ley beneficia a los trabajadores. Yo siento mucho, estimados colegas y representantes, que en mi región se haya dado así y que sobre todo en el Congreso se hayan emitido leyes que son totalmente fraudulentas, que finalmente a los trabajadores la han utilizado como un medio para transferir las empresas a unos ciertos empresarios que con vivezas se han hecho dueños de las acciones de tanto Tumán, Pomalca y ahora Cayaltí. De todas maneras, presidente, estamos en una situación en la cual no podemos dar un paso atrás. Estamos en una situación en la cual tenemos que hablar de realidades y mirar hacia adelante. Estamos en una situación en la cual solo la empresa Cayaltí, el Estado tiene 23% y tenemos que buscar medidas por las cuales realmente esta norma de verdad beneficie a los trabajadores y no sea como las otras que en los congresos anteriores, 5 o 10 años atrás, todos han beneficiado a grupos particulares, grupos económicos. La única forma, presidente, con la cual podemos garantizar que a través de esta norma se privilegian y se garantiza el beneficio de los trabajadores poniendo una ley de intransferencia. Yo no sé si cabe la palabra de que en la misma ley en la cual se transfiere las acciones del Estado a los trabajadores, al mismo tiempo al señor presidente de la comisión, al congresista Zamudio, le pido si se puede poner un artículo segundo en la cual se establezca que cuando menos los próximos 10 años esas acciones son intransferibles. ¿Por qué 10 años? Porque una empresa que está en crisis como la Cayaltí no requiere 2 o 3 años para salir adelante. Una empresa que tiene crisis como esta que es Cayaltí requiere cuando menos 10 años de plazo para que con capitales nuevos pueda crecer. Por lo tanto, al congresista Zamudio le solicito si se puede poner una segunda cláusula en la cual se establezca que estas acciones son intransferibles por los 10 próximos años siguientes. Presidente, el congresista Velázquez me pide intervención. Congresista Velázquez. Señor presidente, yo sí suscribo, y lo digo con toda la autoridad, de vivir en Chiclayo, porque yo vivo en Chiclayo y soy representante de Lambayeque. Hace 5 o 8 años los complejos azucareros eran desolación, los trabajadores hacían olla común, les pagaban 50 soles cada 2 meses, los ingenios parados. Todo ese panorama desolador ha sido resuelto, no perfectamente, lo perfecto es enemigo de lo bueno, pero la ley de protección patrimonial que muchos nos irrogan que la hemos planteado en este Congreso, fue planteada en el año 95, y desde el año 95 11 complejos azucareros han comenzado a salir adelante. Casagrande está ya hoy día en manos del Grupo Gloria, está en valor, ya salió Pucalá, ha salido Pomalca, ha salido Tumán, ahora falta Cayaltí. Pero decir que la situación está peor que como hace 5 u 8 años, cuando los trabajadores no tenían salarios, los ingenios azucareros no funcionaban, me gustaría que los parlamentarios de Lambayeque se dieran una vueltita por los complejos azucareros para que vean que hoy día, lo que ayer era desolación, hoy día es prosperidad, trabajadores que reciben sus sueldos puntualmente. Me pide una alusión el congresista Aguinaga, porque hace 2 semanas que no lo veo en Chiclayo. Así es, presidente, lo perfecto es enemigo de lo bueno, pero yo creo que la ley de protección patrimonial que se dio en el gobierno del expresidente Fujimori el año 95, durante 15 años ha ido resolviendo el problema de 11 complejos azucareros. Hoy día queda Cayaltí, que no está en manos de un privado,
sino en manos del Estado de Cofide, y queda Andahuasi, que tiene problemas de carácter judicial. Entonces, hagamos el último esfuerzo, y lo que estamos haciendo no es dando una norma para favorecer a nadie, sino para que se le dé un plazo razonable a Proinversión para que haga un proceso transparente para designar la sociedad agente de bolsa que puede entregar en mejores condiciones la acción de los trabajadores. Gracias, congresista Virgilio Acuña. Una segunda y última interrupción con el congresista Yude Simón. En efecto, la historia de las empresas azucareras es un drama para Lambayeque después del tema de la reforma agraria, porque se hizo el esfuerzo de entregar la tierra a los quienes trabajan, pero el manejo fue horroroso, porque hubo más que un manejo técnico, un manejo político y de explotación de los propios obreros contra los propios obreros. Y es más, en el caso de Tumán, Pomalca, Cayaltí, Pucallá, no estamos hablando de una empresa con conflictos sociales, sino con muertos. Entonces, sí es cierto de que cuando uno va a Lambayeque ahora, encuentra muchísimas hectáreas de terreno que antes eran absolutamente abandonadas, sembradas de caña. Sí es cierto de que ahora se ha recuperado la exportación de la caña. Sí es cierto que hay tranquilidad en algunas empresas. Lamentablemente todavía sí en algunos grupos, ¿no es cierto?, en el pasado, y creen que las cosas les van a llegar de regalo. Había una falta de responsabilidad en el trabajo, abandono, robos, etcétera, etcétera, prostitución, no hablo más. Eso se ha corregido. Pero siendo cierto eso y siendo muy bueno eso, y saludando a los empresarios que pueden invertir o que invierten ahí, sin embargo no hay que caer en el otro lado. Y el otro lado significa, aprovechando todo lo que he hecho, entonces yo ahora exploto. Aprovechando todo lo que he hecho, yo ahora ya no tengo 4.000, 5.000, 6.000 hectáreas, sino tengo 20.000, 30.000 hectáreas, y lo mismo que algunos congresistas critican a la empresa Gloria, estamos permitiendo de que otros lo hagan. Entonces, lo más sano para la región Lambayeque, siempre lo propuse, presidente, es que un empresario tome una empresa, otra empresa, y buscar empresarios también de otros lugares, porque si no hay monopolio. El hecho es que el Congreso tiene que legislar a favor de los trabajadores, a favor de los jubilados, a favor de la empresa. Eso no significa que no venga inversión privada, al contrario, si no hay inversión privada, eso ya estaría quebrado completamente. Pero el Congreso no puede legislar a favor de un grupo. Y aquí se ha denunciado no un grupo, se ha denunciado muchos grupos que, aprovechando la necesidad de la gente, de los trabajadores que exigen la protección, entonces se da la ley. ¿Y a quién beneficia? A los trabajadores no. Aquí estamos hablando de los trabajadores, pero ¿quién habla de los jubilados? ¿Quién habla de los jubilados? ¿Cuándo se le hace justicia a los jubilados, que son los que finalmente hicieron la empresa? Entonces, yo le diría, presidente, que el proyecto presentado está bien. La propuesta de Javier para que el precio de las acciones se den hasta el 31 de diciembre del 2012 me parece correcto, pero que se ponga el candado que haga que los trabajadores no puedan vender sus acciones hasta después de 3 años. Y de esa manera podemos hacer un seguimiento a lo que significa la ley. Gracias, presidente. Congresista Acuña, para terminar. Presidente, estimados representantes, encantado. Solo quiero precisar, la verdad, y yo felicito a los congresistas de la región Lambayeque, que en este tema estamos interesados realmente en proteger a los trabajadores. En Lambayeque hemos tenido grandes proyectos de inversión, hemos tenido grandes sueños, hemos tenido grandes ilusiones, pero desafortunadamente al final, cuando hemos llegado a la conclusión de los sueños, resulta que se han beneficiado muy pocos. Resulta que los beneficiados de un sueño, de una ilusión de 80 años, ha sido 2 o 3. En este tema de Cayaltí, en este tema de los